Ya, chiquillos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia. Estamos llegando ya a la última materia que vamos a revisar para la prueba, que es en 2 semanas más, el 2 de diciembre, ¿ya? Para esa prueba va a entrar solamente lo que alcancemos a ver hasta la próxima semana. De hecho, yo creo que es lo que alcancemos a ver hasta el lunes, o sea, alcancemos a ver entre esta clase el viernes y el lunes, porque la idea es también tener una clase de ejercicio sobre eso, ¿ya? Entonces lo más probable es que el próximo miércoles sea una clase de ejercicio, el viernes de la próxima semana una clase de ejercicio general de toda la materia que debería entrar en la prueba. La clase del día lunes antes de la prueba sería clase de consultas, y después estaría el miércoles, que sería la prueba, ya en donde nuevamente yo también voy a estar disponible en el horario de clases para resolver dudas de la misma prueba, y después el tiempo que van a tener y las condiciones van a ser la misma, ¿ya? Entonces, la última materia que nosotros tenemos que revisar es lo que tiene que ver con los sistemas trifásicos, ¿ya? ¿Han escuchado alguna vez hablar de los sistemas trifásicos? No. No, así como de Ya. eso, no. Los sistemas trifásicos, usualmente cuando nosotros veníamos trabajando algún circuito o alguna carga, por lo general trabajábamos con una sola fuente de tensión, ¿cierto? Que tenía algún valor y tenía algún desfase. Y esta fuente de tensión se conectaba directamente a alguna carga que podía ser, entre muchas cosas, podía ser, por ejemplo, algún motor, las mismas casas de nosotros son cargas para el sistema de distribución, etcétera, ¿ya? ¿Cuál va a ser la principal diferencia que van a tener o que tienen los sistemas que habíamos visto hasta ahora con los sistemas trifásicos? ¿Ya? Los sistemas trifásicos son circuitos en donde, vamos a ir anotando, los sistemas trifásicos son circuitos en donde operan tres fuentes diferentes y a distintas fases. Por eso se le llama trifásicos, de tres fases, ¿ya? Donde operan tres fuentes a diferentes fases, ¿ya? Entonces pueden estar desfasadas 10 grados entre sí, 20 grados entre sí. Vamos a ver que hay una especie de estándar para ver cuál es el desfase entre cada una de estas fuentes. Pero usualmente en el sistema que nosotros trabajamos, que es el sistema, por ejemplo, monofásico, que quiere decir que tiene una sola fase, monofásico, nosotros tenemos, por ejemplo, si lo vemos en un gráfico del tiempo, tenemos una sola señal senoidal, ¿cierto? Que se va, no me quedó muy buena la última parte ahí, que va cambiando su valor a través del tiempo, pero es una sola señal. Esta sería B de t. Ya, este sería B de t. Este sería el voltaje y aquí tendríamos el tiempo. Entonces, en un sistema monofásico tenemos una sola fase, ¿ya? En los sistemas trifásicos, nosotros vamos a tener tres formas de onda diferentes, o mejor dicho, tres señales, ¿ya? Que la forma de onda va a ser la misma, pero van a estar desfasadas entre sí, ¿ya? Vamos a tener una acá, que esta correspondería a un desfase igual a 0, ¿ya? Sería B, vamos a poner acá, B 0 grados. Vamos a tener una que va a estar desfasada en 120 grados, o sea, va a comenzar más o menos por aquí. Va a ser más o menos así. Sería B de 120 grados. Y vamos a tener también, perdón, menos 120 grados sería esto, porque estaría comenzando ahí.
Ah, no, bien digo, 120, a ver, menos 120. Y vamos a tener también una que va a estar comenzando quizás un poco más acá, por acá, ya no me quedaron muy perfectas, que va a ser 120 grados. ¿Ok? Entonces vamos a tener en estos sistemas trifásicos tres fuentes que van a tener, que si tienen la misma magnitud la vamos a llamar sistemas balanceados, si no la vamos a llamar desbalanceados, eso lo vamos a aclarar en un instante, pero van a ser tres fuentes que van a tener la particularidad de estar desfasadas 120 grados entre sí. Ya ese menos 120 también podría quedar como 240, ¿ya? Puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Pero lo importante es que van a ser tres fuentes desfasadas entre sí, ¿ya? Si la magnitud de estas fuentes es igual, entonces el sistema es balanceado. ¿Ok? Balanceado. En caso contrario, tenemos un sistema desbalanceado. Tenemos un sistema desbalanceado. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a dibujar esta conexión ahora que tenemos tres fuentes? ¿Ya? Cuando se trabaja con sistemas trifásicos o sistemas de tres fuentes, vamos a tener dos formas de poder conectar estas fuentes, ¿ya? Vamos a tener, de nuevo, lo que es la conexión estrella, ¿ya? Conexión estrella, en donde vamos a tener ahí, ahí y ahí, en donde nosotros tenemos las tres fuentes y también vamos a tener un punto que se le va a llamar neutro. Entonces vamos a tener el voltaje de A sub n, aquí pues, esto lo voy a dibujar un poco más grande, ahí habría una fuente, ahí tendríamos otra, y ahí tendríamos otra. ¿Ok? Tendríamos B sub AN, este sería N, tendríamos B sub Bn y B sub Cn. ¿Ya? Entonces, esa es una forma en que nosotros vamos a tener de poder conectar estas tres fuentes. Ya recuerden, cada una de esas fuentes que está desfasada 120 grados entre sí. ¿Ya? Y también vamos a tener la conexión delta, en donde ahí de nuevo nos dibujamos algo parecido o muy similar a un triángulo, y sería de esa forma, donde tenemos B sub CA, B sub AB, ¿ya? Entonces, fíjense que en un tipo de conexión tenemos los voltajes respecto a este neutro, y en el otro lo que estamos haciendo, entre comillas, respecto a cada una de las líneas. Eso va a quedar claro un poco más adelante. Por ahora la idea es ir de a poco comprendiendo cuál va a ser la principal diferencia entre los sistemas monofásicos, que eran los que veníamos trabajando anteriormente, y también los sistemas trifásicos, ¿ya? Entonces, estas son fuentes trifásicas
de tensión, esta está en una conexión estrella y la otra está en una conexión delta, ¿ya? O sea, aquí vamos a volver a trabajar con las conexiones delta o conexiones estrella, ¿ya? Quizás en algún momento se podría tener que realizar algún equivalente cuando veamos la conexión de las cargas, pero por ahora eso no es lo relevante, sino es analizar lo que son los sistemas trifásicos, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? No, ¿No? no tanto no. Ya. Entonces, cada sistema trifásico va a tener sus voltajes, ¿ya? B sub AN, B sub BN y B sub CN, ¿ya? A estas tensiones nosotros les vamos a llamar las tensiones de fase. Tensiones de fase, ¿ya? Ahora, si el sistema es balanceado, si el sistema es balanceado, se tiene que B sub AN más B sub BN más B sub CN es igual a 0. Y por lo tanto, el valor, el módulo de B sub AN es igual al módulo de B sub BN y es igual al módulo de B sub CN. ¿Ya? O sea, nuevamente, esto viene a reflejar de que si el sistema es balanceado, nosotros vamos a tener que las fuentes van a tener la misma magnitud, ¿ya? Y si yo las llegara a sumar en cuanto a sus valores, sin preocuparme de la fase, como van a tener la misma amplitud, en teoría, si es que no considero el desfase, yo las superpongo todas, debiesen sumar 0, ¿ya? Como se ve acá. Pero en realidad nosotros nos preocupamos de la magnitud y al estar desfasadas, nosotros no vamos a estar restando el voltaje efectivo que va a estar llegando a la carga, sino que lo que va a ocurrir con la carga es que va a ir recibiendo voltajes de diferentes fuentes. No siempre va a estar recibiendo el voltaje de la misma fuente, sino que una carga podría estar recibiendo de una fuente, una carga de otra fuente diferente, etc. ¿Ya? Entonces, las tensiones de fase balanceadas, vamos a poner acá con rojo, son de igual magnitud o tienen la misma magnitud, tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados entre sí. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos modelar estas tensiones de la siguiente manera. La tensión B sub AN la vamos a representar como BP, que va a representar el voltaje de fase, o también lo podríamos poner con una F, ¿ya? Voltaje de fase, con desfase de 0 grados. B sub BN sería el mismo B sub F, debido a que su magnitud es la misma, pero ahora va a tener un desfase de menos 120 grados. Y B sub CN, nuevamente la misma magnitud, recordemos que la magnitud siempre es la misma, pero ahora va a tener un desfase de 120 grados. O también lo podríamos ver como B sub F, desfase de menos 240 grados. ¿Ya? B sub F es el valor RMS de la fuente de tensión. Recuerden que si no nos especifican nada en cuanto
si el valor es RMS o máximo, yo debo asumir que es el valor RMS, ¿ya? Vamos a tratar de dejar eso explícito en los ejercicios, pero de todas formas, más que nada en el caso que se nos llegue a pasar, o si ustedes trabajan con algún ejercicio de algún libro, o algo que encuentren en internet, aunque yo no sugiero buscar tanta información en internet, porque a veces uno no sabe si es correcto o no, ahí, si no les especifican nada, ustedes debiesen asumir que es el valor RMS, ¿ya? Ahora, esta secuencia que yo tengo aquí se le conoce como secuencia ABC o positiva. ¿Ok? En esta secuencia, ¿por qué se le conoce como positiva? Esta secuencia, B sub AN adelanta a B sub BN, la que a su vez adelanta a B sub CN. Cuando hablemos de adelanta, recuerden que voy a buscar acá alguna imagen de lo que era el diagrama fasorial. Gracias. Acá. Fasor GIF. Cuando nosotros hablamos de que algo adelanta, este GIF es perfecto. Lo que entre comillas que estamos diciendo es cuál es el fasor que pasa primero por el eje, me parece que esto me voy a rayar acá, por el eje 0, por así decirlo, de 0 grados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que esta tensión adelanta a la otra, es como que esta tensión pasa primero por ese eje, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo cuando decimos que adelanta, o si es que decimos que la otra atrasa respecto a una, quiere decir que está precisamente en ese eje, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos secuencias. Vamos a tener la secuencia ABC positiva, ¿ya? En donde vamos a tener las tensiones de B sub AN, B sub BN y B sub CN, y vamos a tener también la secuencia ABC negativa. Negativa. Voy a copiar esto mismo para no tener que... ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre una secuencia y otra? La magnitud. La magnitud tiene que ser la misma. O sea, la magnitud es la misma en todos los casos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso es ángulo de 0, ángulo de menos 120 y ángulo de, podríamos dejarlo acá, más 120 o menos 240. Cualquiera de las dos formas es válida. Pero en el otro caso, es B sub BN el que va a tener 120 y B sub CN el que va a tener menos 120. ¿Ya? O sea, la única diferencia que tenemos entre la secuencia ABC positiva y la secuencia ABC negativa es, de cierta forma, hacia dónde yo voy a estar rotando, si voy a estar en sentido horario o en sentido antihorario, ¿ya? El punto de partida siempre va a ser la tensión de fase A sub n, que va a tener un desfase igual a 0, y después, si es que B sub n tiene menos 120 y más 120, nosotros en ese caso decimos que está en una secuencia ABC positiva, y si B sub n es 120 y B sub cn es menos 120, estaríamos en una secuencia negativa, ¿ya? Puede haber ahí quizás alguna confusión con los ángulos,
a veces uno no tiene muy claro cuál ángulo va en cuál caso. Independiente de la secuencia que nosotros tengamos, lo único que cambia es el B sub Bn y el B sub Cn, ¿ya? Que en un caso es menos 120 y en el otro caso es 120, ¿ya? Y lo pueden pensar de otra forma. Si nosotros estamos trabajando con la secuencia ABC positiva, ¿cuál debería ser el primer fasor que pasaría por el eje 0 o por ángulo 0? Naturalmente va a ser el fasor A sub n. Pero si nosotros que estamos trabajando con la secuencia positiva, en donde B sub Bn tiene un ángulo de menos 120, entonces sería de cierta forma ese fasor el segundo en que pasaría por el eje, y B sub Cn sería el tercero. Esa sería la secuencia positiva, ¿ya? Y si yo estoy en secuencia negativa, es B sub Cn el que pasa primero por ese eje, y después lo hace B sub Bn, ¿ya? Ahora, esto tiene algunas implicancias del punto de vista de una aplicación práctica. Nosotros en la teoría tenemos que tener claro cuál es cuál al momento de poderlo trabajar, ¿ya? La secuencia de fase también se puede entender. La secuencia de fase es el orden en que, el orden temporal en que las tensiones pasan por el máximo, ¿ya? O sea, aquí, para evitar confusiones con el libro que nosotros tenemos, voy a cambiar el orden de esto, debido a que en el libro se señala que aquí viene B sub Cn y B sub Bn. Este tendría menos 120 y este tendría 120. ¿Ya? Entonces, es el orden temporal en que las tensiones van a pasar por el máximo. Ya vamos a tener secuencia ABC positiva, y esta secuencia es ACB negativa. ¿Ok? Chiquillos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Cuál pasaba primero en cuál caso? ¿Cuál pasa primero por cuál punto? Sí, por ejemplo, o sea, por el... Bueno, igual lo voy a explicar ahora, la secuencia de fase, O ¿o sea, no? a ver, en la secuencia de fase, fíjate que esta es ABC y esta es ACD. Entonces van en ese orden. A siempre es la primera que pasa, por algún máximo o por cualquier punto que yo tome como referencia. ¿Ya? Entonces supongamos que yo tomo el punto 0 como referencia, A siempre llega de los primeros. Después vendría, en el caso de la secuencia positiva, B, en el caso de la secuencia negativa, C, y después vendría el último que quedaría. ¿Ya? Eso siempre considerándolo desde un punto de vista de el fasor que vemos acá, que también se puede entender como quién es el primero que va llegando al máximo. ¿Ya? Sí, profe, vale. ¿Alguna otra duda por ahora? Esta clase va a ser un poquito más teórica porque tenemos que presentar este tema. Ya desde la otra clase vamos a ir viendo en concreto más ejercicios y más aplicaciones. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las cargas? Cargas. Las cargas también pueden estar, también se pueden conectar, en estrella o en delta. En estrella o en delta. ¿Ya? Entonces vamos a tener, de la misma forma que vimos cómo se conectaban las resistencias, vamos a tener una conexión en estrella de las cargas, y también podemos tener conexión estrella, y también podemos tener las cargas
en una conexión delta. ¿Ya? No me quedó muy simétrico el dibujo, pero lo voy a borrar. También podemos tener las cargas en una conexión delta. Conexión delta. Y lo mismo que ocurre con las tensiones de fase, si vamos a llamarle entonces a esta Z, esto sería Z3, Z2, Z1, bueno, no es tan relevante por ahora el nombre, ¿ya? Pero lo que sí, voy a modificar un poco el dibujo para que queden bien como carga, debido a que estos deberían ir hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora van a estar conectadas a una fuente. Entonces, estaría ahí, y este habría que moverlo para ahí. Entonces, si la magnitud de las cargas o de las impedancias, si la magnitud de las cargas es la misma, la carga o sistema, la carga por lo general, la carga es balanceada. ¿Ya? O sea, aquí también vamos a estar hablando de que podemos tener una carga balanceada o desbalanceada, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a escribirlo aquí, si Z1 es igual a Z2, si es igual a Z3, balanceada. ¿Ok? En caso contrario, estaríamos frente a un sistema desbalanceado. ¿Ya? Aquí hay que corregir aquí porque no es la magnitud de las cargas. Voy a borrar esa parte mejor para que no haya confusión. Basta con que las cargas sean iguales. ¿Ya? Las cargas tienen que ser iguales y siendo las cargas iguales, nosotros vamos a decir que el sistema, si las cargas vamos a decir que el sistema es balanceado. Ya por lo general, nosotros vamos a trabajar con sistemas balanceados, pero también vamos a ver de qué forma podríamos abordar en el caso de un sistema desbalanceado. ¿Ya? Vamos a recordar una ecuación en particular que nos puede servir. Recordemos que una impedancia conectada en delta es igual a 3 veces una impedancia conectada en estrella, o una impedancia conectada en estrella es igual a 1/3 de la impedancia conectada en delta. ¿Ya? Esto es solamente para sistemas balanceados. ¿Ya? O sea, solamente en el caso de que las 3 resistencias, esto lo vamos a poner en rojo, para cargas balanceadas. En el caso de que yo tenga cargas balanceadas, yo voy a poder pasar directamente desde un sistema a otro, ¿ya? Sin tener que preocuparme mayormente por hacer la conversión con la forma en que la habíamos visto anteriormente, sino que si los 3 componentes, ya sea de la estrella o delta, son iguales, yo voy a poder hacer la conversión de manera bastante rápida, ¿ya? Entonces, en este caso, dadas las conexiones, para los sistemas trifásicos, para estos sistemas trifásicos, tenemos
4 tipos de conexiones, que nosotros las vamos a revisar cada una en profundidad, ¿ya? 4 tipos de conexiones. Vamos a tener conexión estrella-estrella, estrella-estrella. Tenemos también la conexión estrella-delta. También está la conexión delta-delta. Y la conexión delta-estrella. Conexión delta-estrella. Siempre nos referimos, cuando hablamos del tipo de conexión, partimos desde derecha a izquierda, fuente, carga, fuente, carga. Entonces, esto sería, acá sería fuente, carga. O sea, tenemos una conexión en donde la fuente y la carga están en estrella, la fuente está en estrella y la carga está en delta, la fuente está en delta y la carga está en delta, y finalmente donde la fuente está en delta y la carga está en estrella. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros revisemos los 4 tipos, partiendo en ese mismo orden que está ahí, y vamos viendo qué implicancias tiene, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de conexión que nosotros tengamos y del voltaje que están recibiendo las cargas, es que vamos a tener algunas variaciones, y vamos a introducir también los conceptos de voltaje de línea, de corriente de línea y de corriente de fase, ¿ya? Esto por ahora lo vamos a trabajar solamente con sistemas balanceados. Entonces, vamos a partir primero con lo que es la conexión estrella balanceada. Es importante muchas veces, bueno, no muchas veces, es importante que nosotros acotemos el hecho de que estamos frente a una conexión balanceada, porque si no fuese balanceada, el análisis que podríamos hacer va a variar un poco, ¿ya? Entonces, voy a tratar de mejor buscar una imagen en internet, conexión. Para la próxima clase voy a traer estas imágenes hechas mejor, estrella, porque, pero miren, aquí tenemos la imagen perfecta. No, pero este no, sí, este no sirve, de hecho es el mismo que tiene el libro, perfecto. Guardar imagen. Sí, ok. Y ahora la agregamos. Perfecto, porque si no, el dibujo no me queda muy bueno. ¿Ya? Entonces, ¿alcanzan a ver bien cada uno de los valores? Yo Sí, sí. profe. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. ¿Ya? Este es un sistema balanceado, pero que sin embargo ustedes lo pueden mirar y pueden decir, profe, pero hay un montón de impedancias adicionales. ¿Ya? Hay un montón de impedancias adicionales que en realidad no permiten que yo vea directo la conexión estrella-estrella. Entonces vamos a irlas categorizando cada una entre sí, ¿ya? Primero, esta Z, así, es la impedancia de línea. Impedancia de línea. ¿Qué es una impedancia de línea? ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando de sistemas trifásicos, ya no tenemos que pensar en un circuito concentrado o en un circuito que puede estar en una prótono. ¿Ya? Cuando hablamos de sistemas trifásicos, tenemos que imaginarnos sistemas que están conectados a muchos kilómetros entre sí. ¿Ya? Muchas veces la conexión trifásica se utiliza para los sistemas de transmisión, que vienen desde la fuente generadora, desde la central generadora, y van muchas veces en los cables de alta tensión, o, o que van después al sistema que después toma eso y lo distribuye. Una cosa es la transmisión y otra es la distribución. Entonces tenemos que pensar que estos son
cables, primero, muy grandes, muy gruesos, y segundo, son muy largos, ¿ya? O sea, no estamos hablando de que yo voy a hacer una conexión trifásica dentro de mi casa, ¿ya? Por ejemplo, mi departamento, no sé, tendrá 50 metros cuadrados, yo no voy a imaginarme que voy a hacer una conexión trifásica ahí. Podría hacerlo, pero la conexión trifásica en general se utiliza para el sistema de transmisión por un tema de costos, ¿ya? Es mucho más barato hacer una conexión trifásica porque se hace a través de un sistema generador que va generando las ondas. Ya, yo tampoco conozco por completo, así al dedillo los detalles, pero es más barata que un sistema de transmisión quizás monofásico o bifásico, ¿ya? Aunque tengo entendido que en la antigüedad se comenzó a utilizar primero un sistema bifásico. Entonces, ¿qué genera el hecho de que yo esté transmitiendo o generando una corriente que pasa por cables tan largos y además de una extensión bastante gruesa? Esto genera que esa línea también se genere una impedancia, ¿ya? Que va a tener naturalmente una parte real y una parte imaginaria, ¿ya? Debido a que también yo voy a tener pérdidas en la línea, ¿ya? O sea, si yo parto transmitiendo, por dar un ejemplo, eh, 1 watt, solamente por el hecho de pasar por ese cable, yo voy a estar perdiendo potencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo reflejo en el análisis esa pérdida de potencia que yo tengo al momento de transportarlo? Yo lo reflejo a través de una impedancia de línea. Se modela esa pérdida respecto a una impedancia, cuánto estoy perdiendo en potencia activa, potencia reactiva, y se genera un modelo de una impedancia de línea, ¿ya? Entonces, esta Z sub L, con esa L que está en manuscrita, ¿ya? No la otra ZL que sería esta, que esta sería la impedancia de carga. Esa L que es en manuscrita, nos está hablando de esta impedancia que se genera por concepto de transporte de la energía, ¿ya? Impedancia de carga. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, nosotros muchas veces en los sistemas las tenemos que considerar, ¿ya? Las consideramos y al final lo que nos van a generar son pérdidas, pero que no van a estar asociadas directamente ni a la fuente ni a la carga. Eso es lo importante. Estas impedancias de línea no están asociadas ni a la fuente ni están asociadas a la carga, están asociadas al concepto de transporte de la energía. Eso se llama la impedancia de línea, ¿ya? Z sub n va a ser la impedancia del neutro, ¿ya? Y finalmente tenemos Z sub S, que es la impedancia de la fuente. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, cuando nosotros trabajamos los circuitos que veníamos viendo anteriormente, por ejemplo, los primeros circuitos que vimos en el curso, por ejemplo, circuitos de este estilo, ¿ya? Que ese circuito igual tiene una fuente muy grande, son circuitos concentrados, que fue lo que nosotros llamamos, y por lo tanto, al ser circuitos concentrados, nosotros podíamos despreciar cualquier pérdida que nosotros teníamos por concepto de transporte de la energía, ¿ya? Entonces, como nosotros podíamos despreciar cualquier tipo de concepto por transporte de energía, eran circuitos más pequeños y por ende eran circuitos que nosotros no necesariamente íbamos a estar trabajando con algún modelo tan real. Entonces nosotros trabajamos con fuentes ideales. ¿Por qué? Porque las fuentes reales se aproximan mucho a la fuente ideal y no tengo mucha diferencia, ¿ya? Pero a medida que yo voy aumentando la potencia y a medida que yo voy así, trabajando con fuentes mucho más grandes, de mucho más potencia, naturalmente que tengo que comenzar a considerar también las pérdidas que voy a tener, por ejemplo, por este concepto de transporte de energía, y tengo que empezar también a considerar que las fuentes también tienen una impedancia de por sí. O sea, ellas ya de por sí traen una cierta resistencia que hace que, no sé, en términos prácticos, en vez de tener 12 volt, tengamos 11,5, 11,8, ¿ya?
que esa diferencia, por ejemplo, de 0,2, claro, el 0,2 frente a 12 no es mucho, es poca la pérdida. Pero si yo en vez de tener 12 tengo 12.000, ya no voy a estar perdiendo un 0,2, ya voy a estar perdiendo 200. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a ser cada vez más significativo, ¿ya? Y hay sistemas de transmisión que son de mucho más de 12.000 Bohr. Por lo tanto, ahora sí tenemos que empezar a considerar las diferentes impedancias. Entonces vamos a tener la impedancia de línea, la impedancia de carga, la impedancia del neutro y la impedancia de la fuente. ¿Ya? Ahora, esta conexión que yo les estoy mostrando aquí es la conexión real que nosotros vamos a tener en el caso de una estrella-estrella. ¿Ya? Aquí tenemos todas las impedancias, que estas son impedancias que siempre aparecen. Yo ahora voy a buscar la imagen del sistema. Me parece que no, aquí no sale. No, que esa es delta. Ya, pero si no aparece en breve, la voy a dibujar. Pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es dibujar el sistema realmente balanceado, ¿ya? Donde el sistema balanceado, voy a hacer lo mejor posible por dibujarlo ahí. Ahí. Ya no me quedó tan malo el dibujo. Ok, entonces aquí vamos a tener B sub AN, aquí vamos a tener B sub BN, y aquí vamos a tener B sub CN. Estas son todas la misma impedancia. Aquí vamos a tener la corriente I sub A, I sub B e I sub C. ¿Ya? Aquí tenemos A, B, C, y aquí tenemos A, este sería B y este sería C. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen que yo encontré acá, que es la misma imagen que sale en el libro de referencia, y la imagen que nosotros tenemos acá que yo acabo de dibujar? ¿Cuál es la principal diferencia? En que este es un sistema estrella-estrella balanceado. ¿Ya? Balanceado, en donde, ¿qué consideramos aquí? Consideramos de que en general Z sub S, ya, que ya vimos acá que era la impedancia de la fuente, y Z sub L, a la impedancia de la línea, suelen ser reducidas en comparación a la impedancia de línea, ¿ya? Entonces, se asume, o asumimos, para poder llegar a este diagrama, asumimos que la impedancia del sistema trifásico, la impedancia balanceada, es igual a la impedancia de carga, ¿ya? Y vamos a tener entonces, para este dibujo, vamos a tener B sub AN, B sub BN y B sub CN, ¿ya? Que este va a ser voltaje de fase 0 grados, voltaje de fase menos 120 grados y voltaje de fase 120 grados.
¿Ya? Ahora, ¿qué concepto vamos a introducir ahora? Nosotros vimos el voltaje de fase, que es el voltaje que tiene cada una de las fuentes, ¿ya? Respecto principalmente a el neutro, en el caso del delta es directamente el voltaje que tiene la fuente. Pero también tenemos que hablar de lo que es el voltaje de línea, ¿ya? Las tensiones de línea que nosotros le llamamos, o sea, la tensión que va a tener la línea AB, la tensión que va a haber entre la línea AC, la tensión que va a haber entre la línea BC, etc. ¿Ya? Entonces, las tensiones de línea se van a relacionar con las tensiones de fase. Entonces, las tensiones de línea se relacionan con las tensiones de fase. ¿De qué forma se van a relacionar? Vamos a poner aquí, voy a llevar igual el dibujo para que vayamos trabajando sobre él. Me llevo el dibujo. Ahí. Solamente necesitamos ese. Entonces, B sub AN, B sub BN, B sub CN van a ser las tensiones de fase. Pero ¿cuáles van a ser las tensiones de línea? Partamos, por ejemplo, diciendo cuál va a ser. Esta sería, por ejemplo, una tensión de línea. B sub AB. ¿Ya? Esa sería una tensión de línea. ¿Cómo podría modelar yo esa tensión de línea B sub AB? Voy a seguir dibujando en un rojo. B sub AB, yo lo podría escribir como B sub AN más, y sería en este caso B sub NB. ¿Por qué? Porque fíjense que entre este punto y este punto yo tengo esta fuente y esta fuente, pero estaría invertida. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ya, eso sería lo mismo que yo dijera B sub AN menos B sub BN. ¿Ya? Eso es lo mismo. Esto naturalmente se explica de esta forma, después lo vamos a poder hacer un poco más rápido, pero después de todo esto vamos a ver que va a aparecer un factor de raíz de 3, ¿ya? Y después cuando uno trabaja con estos sistemas y los encuentra en libros o en ejercicios, a veces se olvida dónde viene ese factor raíz de 3 y cuándo tengo que aplicarlo y cuándo no. Y esa es una fuente de error muy clásica. Entonces la idea es que nosotros nos evitemos eso. Entonces tenemos entonces que vamos a tener el voltaje de fase, 0 grados, menos el voltaje de fase, en este caso sería ángulo de menos 120. ¿Ya? Si yo desarrollo esta resta que tengo aquí, si yo desarrollo esta resta que tengo aquí, voy a tener, voy a seguir acá, que el voltaje de fase me va a quedar como factor de 1 más 1/2 más J raíz de 3 partido en 2. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde creen ustedes que viene esa factorización? ¿De dónde De salió la el 1 conversión de más los 1/2 más J raíz de 3 partido en 2? de la conversión de los ángulos. Ya, perfecto, de la conversión de los ángulos, ¿cierto? Porque al final, si yo tengo algo con ángulo de 0, voy a tener solamente la parte real. Después yo pongo menos 120 y me aparecen los otros factores, que al final sería una factorización de cada uno. ¿Ya? Esto, si yo lo trabajo y lo reduzco, me queda lo siguiente. Raíz de 3, voltaje de fase, ángulo de 30 grados.
¿Ya? O sea, nos lleva, y si nosotros trabajamos también con, queremos plantear B sub BC, por ejemplo, B sub BC, también vamos a llegar a que es B sub BN menos B sub CN, y eso también me va a dar raíz de 3, voltaje de fase, ángulo de menos 90 en este caso, y el último, que sería el voltaje CA, lo mismo, B sub CN menos B sub AN, raíz de 3, y este quedaría menos 210 grados. ¿Ya? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica lo que acabamos de desarrollar acá? ¿Ya? Que lo fuimos haciendo paso a paso, después la idea es que nosotros lo hagamos directamente. Implica que la tensión de línea y la tensión de fase, Profe, digan, que por ejemplo, si queremos que sea B sub BA, ¿cierto? Dar vuelta a los subíndices, a la última expresión, ¿tenemos que agregarle un menos al ángulo o al valor del voltaje, en ese caso? o sea, a ver, el mismo desarrollo que hicimos acá, habría que hacerlo para el caso de B sub BC y B sub CA, ¿ya? Ahora, el menos aparece por las fases que tenían B sub BN y B sub CN, ¿ya? Esto que está acá, esto que está aquí, al final aparece de desarrollar todo lo que nosotros tenemos acá. Quizás si les es más cómodo o si queda más claro, lo podemos desarrollar completamente, para que vea de dónde viene. ¿Les parece? ¿O tienen Bueno, es claro que de dónde viene el...? no, sí, en verdad sí entendí de dónde salían los valores, pero era por el hecho de no hacer de nuevo el ejercicio, quizás era más simple agregar un menos en el ángulo. O sea, después a medida que vamos haciendo ejercicio ya no vamos a tener que hacer toda esta diferencia, sino que vamos a saber al tiro, voltaje de fase, voltaje de línea, raíz de 3 de fase de 30, inmediatamente. ¿Ya? Ah, ya, vale, ¿Por vale. qué? Porque la tensión de línea y la tensión de fase se relacionan de la siguiente forma. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Ya? Y el voltaje de Profe, línea, dígame, ¿es el voltaje de línea o el de carga? de línea. El voltaje de carga, todavía no hemos llegado a la carga. Ah, es que era por el subíndice que utilizó. De sub. Es que, es que por eso usamos acá el Y. ¿Ya? Pero después vamos a ver cuál es el voltaje que se ve reflejado en la carga, porque la carga va a estar recibiendo un voltaje. ¿Ya? De ahí vamos a estar viendo cuál va a ser el voltaje que se refleja en la carga. Pero por eso acá lo dejé con ZY, para que no nos vayamos a confundir con el voltaje. ¿Ya? Pero lo que podemos hacer para tampoco confundirnos con lo resto es voltaje línea-línea, ¿ya? O tensión de línea. El voltaje de línea adelanta, lo voy a poner entre comillas, adelanta en 30 grados al voltaje de fase. O sea, ¿qué hago yo si quiero obtener el voltaje de línea en base al voltaje de fase? Multiplico la magnitud por raíz de 3 y le sumo 30 al ángulo. Ahí viene lo que decías tú de cómo puedo obtenerlo directamente. Al final, la idea de esto es saber de dónde viene, no que el raíz de 3 o el de fase de 30 surgió porque a mí se me ocurrió, porque alguien simplemente lo hizo de forma arbitraria, sino que viene del desarrollo de haber sumado las dos fuentes, ¿ya? Pero como estamos hablando de números complejos, si estamos hablando de fasores, no es que yo esté sumando y estas, aunque sean iguales, no es que yo las que esté sumando las dos y tenga que aparecer un 2, sino que aparece un raíz de 3 porque son sumas fasoriales, ¿ya? Entonces, si yo quiero pasar directamente del voltaje de línea al voltaje de fase, tengo que acordarme de que hay un desfase de 30 grados y que
el voltaje línea-línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. ¿Ya? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que, en base a lo que ya hemos visto ahora, la idea es que nosotros también sepamos cuál va a ser la corriente que va a recibir cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, aquí me faltó este cable que está acá, que es la corriente del neutro, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ahora obtener cuánto es la corriente que está recibiendo cada uno de los elementos? ¿Podríamos hacer una ley de Kirchhoff de corriente? Ya, una ley de Kirchhoff de corriente. Yo creo que hay que usar la ley de Kirchhoff, pero hay una forma más fácil. Vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? Vamos a hacerla aquí, ley de Kirchhoff Bueno, sí, igual considerando que tenemos fuentes de tensión. de voltaje. ¿Ya? Vamos a hacer una y en el resto también va a ser de forma intuitiva. Vamos a poner aquí 1. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, le ponemos ahí el 1. ¿Qué vamos a obtener si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje ahí? Que Z sub I tiene que ser igual a B sub N. Vamos a llegar a que el voltaje que yo tengo acá, ¿dónde va a estar reflejado? ¿Dónde va a estar reflejado este voltaje B sub AN? Si yo aplico una ley de tensión de Kirchhoff a la fase B sub AN, voy a llegar a que, aquí le pusimos corriente A, ¿cierto? Sí, vamos a llegar a que la corriente A es igual a la fuente dividido por una impedancia. ¿Ya? Lo mismo, si yo aplico a cada fase, le aplico una ley de Kirchhoff de tensión, voy a llegar a que las corrientes van a estar definidas por lo que son las fuentes de tensión. Y fíjense aquí, si yo hago una ley de Kirchhoff de corriente, o sea, de voltaje acá, este voltaje tiene que ser igual a ese. ¿Ya? ¿Cómo puedo expresar ese voltaje? ¿Ya? Voy a ponerlo acá para que quede un poco más claro. Si yo hago esta ley de Kirchhoff, yo diría de que el voltaje A sub n debería ser igual al voltaje de la carga Z del voltaje de la impedancia de carga, ¿cierto? El voltaje de la impedancia de carga yo lo puedo expresar como la corriente que estoy poniendo acá, la corriente I sub A, porque fíjense que le está llegando directamente la corriente I sub A, por la misma impedancia de carga. Por lo tanto, el voltaje V sub AN sería igual a la corriente I sub A por la impedancia de carga, y finalmente, por lo tanto, la corriente I sub A va a ser igual a el voltaje V sub AN dividido por la impedancia de carga. ¿Ya? Ese mismo análisis es el que se hace para cada una de las fases, y de esa forma yo voy a poder llegar a cuánto es la corriente que recibe cada una de las cargas. ¿Ya? Naturalmente, al desarrollar esto, yo voy a llegar a que I sub A va a tener, ¿qué ángulo va a tener I sub A? ¿O qué ángulo debería tener I sub A?
I sub A, entonces va a tener, fíjense que I sub A van a tener exactamente los mismos ángulos que tengan las fuentes. ¿Ya? No van a haber afectado su ángulo. ¿Ya? Lo que sí van a verse afectados son las tensiones de línea respecto a las tensiones de fase. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá, ¿hay alguna duda? Profe, ¿en qué influye I sub n? ¿En qué influye I sub n? Que ahora vamos a ver, y con esto vamos a terminar, que en realidad I sub n es igual a 0 y en la práctica no está influyendo, por lo tanto yo podría eliminar. ¿Ya? ¿Por qué no va a estar influyendo? ¿Ya? Si yo hago una suma de las corrientes de línea, o las corrientes de línea son de esta forma, ¿qué pasa si yo las sumo? ¿Cuánto debería darme? Si sumamos las corrientes de línea, si sumamos I sub A, I sub B, I sub C, ¿qué deberíamos obtener? ¿Qué pasa si yo sumo las corrientes de línea? Si yo hago una ley de Kirchhoff de corriente en el punto N, yo debería llegar a ¿qué? Ley de Kirchhoff de corriente en N. Esto implica que, fíjense que todas las corrientes van a estar entrando, ¿cierto? Por lo tanto, yo tendría que I sub A más I sub B más I sub C más I sub N es igual a 0. ¿Sí? O de cierta forma, o I sub N es igual a menos la suma de I sub A más I sub B más I sub C. Pero, si nosotros sumamos I sub A, I sub B e I sub C, I sub A más I sub B más I sub C, eso nos tiene que dar 0, por lo mismo que nosotros veníamos viendo acá, que lo vimos anteriormente de, ¿dónde quedó? De las tensiones, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos B sub A, B sub B, Bn, B sub Cn es igual a 0, ¿ya? Eso es cuando el sistema es balanceado, o sea, cuando yo sumo las tensiones de manera fasorial sin las magnitudes, me tiene que dar 0, ¿ya? Porque de cierta forma se van a estar anulando entre sí, ¿ya? Porque hay una en 120 y otra en menos 120. ¿Ok? Entonces, fíjense que las corrientes, ¿ya? Las corrientes que tenemos acá son la misma tensión de fase, pero divididas por una impedancia, ¿ya? O sea, si yo también las sumo, también voy a obtener que son igual a 0. Eso está claro, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, tomando esa misma suma, si yo después realizo una ley de Kirchhoff de corriente, en este nodo N, fíjense que hay todas las corrientes que están llegando al nodo, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría decir que la suma de todas esas corrientes me tiene que dar 0. ¿Ya? Que es lo que yo tengo planteado aquí. ¿Ya? Aquí es donde yo tengo planteado lo que les estaba diciendo de la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Pero yo ya sé que todas estas valen 0. Como yo sé que todas esas valen 0, por consecuencia, I sub n va a ser igual a 0 y yo lo podría descartar completamente del sistema. ¿Ya? ¿Queda claro entonces el tema de I sub n, que en realidad yo podría simplemente omitirlo, no dibujarlo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace en realidad con el neutro es poner una conexión a tierra, ¿ya? Pero eso es algo un poco más práctico y que va un poco más allá. Chiquillos, ¿alguna duda entonces con esto? Esta clase fue un tanto más lenta, ya una vez que la próxima clase definamos bien este sistema trifásico, vamos a ir analizando las otras configuraciones de manera más rápida. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? No, no. Ninguna. ¿No? Ya, entonces quedamos hasta acá.
y nos estaríamos viendo el día viernes, ¿ya? Que tengan buena semana. Profe. Chao, chao. Diga.